Hoy nos toca hablar sobre Grant Funding Opportunities, así que voy a darles un overview, un vistazo, ¿verdad? De qué vamos a hacer, hablarse un poquito sobre las posibles eh, recursos para conseguir fondos, cómo accesarlos, hablar bastante sobre los mecanismos de los institutos nacionales de NIH, de salud, NIH, otros mecanismos como fundaciones o sociedades. Y para referencia tengo dos libros que voy a estar usando. eh, eh, este está, por ejemplo, en la biblioteca de nosotros, que se llama Designing Clinical Research. Y este es el mejor, que si lo pueden conseguir, se llama Grant Application Writers Book, que es el segundo que tengo en el slide. Este último tiene todas las modificaciones nuevas de las propuestas para los institutos nacionales de salud, cómo hacerlos paso por paso, y te va llevando de la mano de cómo entonces terminar la propuesta. Inclusive da al final un template de tiempo, cómo hacer un timetable para hacer la propuesta. Ese es un libro muy bueno. Así que la propuesta o el protocolo que nosotros vamos a estar preparando para nuestra investigación es un documento escrito que va a servir el propósito para conseguir fondos. Es más bien el contrato con la institución que nos va a dar nos va a dar los fondos para la investigación. Le estamos diciendo exactamente lo que vamos a hacer y ellos nos van a dar los chavos para que nosotros hagamos lo que dijimos que estamos haciendo, ¿verdad? Debe contener el protocolo, debe un detalle, ¿verdad?, de cómo se va a gastar el dinero y la información sobre cómo se va a apoyar esta investigación o las necesidades administrativas. Muchas veces cuando comenzamos a hacer investigación estamos así, ¿verdad? ¿Dónde vamos a buscar fondos? ¿Dónde tenemos que ir a buscar? Todo el mundo dice busca en la internet, pero es que es tan grande la información que tenemos, a veces es bien difícil enfocarnos, ¿verdad? A veces también nos sentamos y yo he estado en el mismo pote, ¿verdad? Pues ahora si me pego en la loto y entonces hago lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y que entonces me caiga sin yo tener que pasar mucho trabajo. Pero la verdad es que queremos pasar de la angustia de lo que es por solicitar una propuesta, ¿verdad? Y eventualmente tener los fondos, ser funder. Y hoy en día cada vez está mucho más difícil. Más difícil porque los recursos están limitados y la competencia está mucho mayor. Cada peso, como sabemos que los recursos están limitados, pues entonces la calidad de las propuestas que están llegando para competir son de una calidad mucho mayor. Y tenemos que competir de tú a tú. Así que, ¿cómo podemos conseguir fondos? Hay distintas formas, ¿verdad? Una de las más fáciles, y si tenemos suerte, es conseguir un mentor que tiene fondos y que tiene dinero que quiera invertir en una parte de la propuesta que no estaba diseñada originalmente, pero que la quiere diseñar ahora, o que tú tengas un tema que a ese mentor le interesa expandirlo, ¿verdad? Y entonces te da un dinero para tú poderlo llevar a cabo. Usualmente es mucho más rápido, es más sencillo, no hay que escribir la propuesta, pero es bien limitado. Pero se sirve para aquellos que están empezando a poder generar datos preliminares para eventualmente escribir una propuesta más grande. Los sitios de mayor cantidad de dinero para hacer investigación pues se caracterizan mayormente por los federales, los institutos nacionales de salud y el CDC, los que las instituciones que son privadas pero sin beneficios de lucro, ¿verdad? Como las fundaciones, o las que son corporaciones privadas como las farmacéuticas. Y también recursos intermurales en la institución en que nosotros estamos. No importa el nivel que nosotros estemos, ¿verdad? Si queremos llevar a cabo una propuesta, es bien importante que tengamos la experiencia y la tenacidad para llevarla a cabo. Tenemos muchos pasos que hacer, hay muchas frustraciones en el camino, especialmente cuando escribimos una propuesta buena y no score, ¿verdad? No la discuten. Tener entonces la tenacidad de revisar y volverla a someter. Si el investigador es joven y no tiene estas cualidades, pues conseguir un mentor que las tenga y que se las pueda enseñar para entonces poder ser competitivo en el área. Así que vamos a hablar mayormente de dos áreas, ¿verdad? Las fundaciones y los institutos nacionales de salud. Vamos a comenzar con los institutos nacionales de salud, donde el gobierno de Estados Unidos, por aprobación del Congreso, va a asignar unos fondos a la Institución Nacional de Salud para investigación. Y estos fondos se van a dividir en distintas propuestas, aquellas que se llaman las que son iniciadas por el investigador, tipo las propuestas R, como el Aro One, que es una propuesta individual para llevar a cabo una propuesta,
o los K-Awards, que son aquellas propuestas para investigadores jóvenes o de mid-career, ¿verdad? Que quieren desarrollarse en unas áreas nuevas y necesitan entonces un desarrollo en su carrera, un career development. Y también están aquellas que están iniciadas por el instituto, como el Request for a Proposal, que es como un contrato. NIH quiere que se haga esta propuesta y va a contratar a este instituto para que se haga, ¿verdad? Ese instituto asigna a un investigador y el investigador puede diseñarlo, pero diseñándolo en base al tema en particular y cómo se quiere, ¿verdad?, hacer, qué hallazgos se quieren buscar. O el Request for Application, que es un grant a esa institución. Así que NIH puede ser complicado si no entendemos bien cómo vamos a irlo buscando. A veces cometemos errores y vamos aprendiendo en la marcha, pero vamos a tratar de explicar un poquito para que no nos perdamos mucho cuando entremos en el site y tengamos una idea de lo que vamos a estar buscando. Así que muchas veces cuando escribimos una propuesta y tenemos una idea bien buena y queremos llevar a cabo nuestra propuesta, pero tenemos que tener en mente que quién nos está dando los chavos. Nos está dando los chavos los institutos nacionales de salud. Así que nuestra propuesta tiene que estar acorde de la misión y de los objetivos de ese instituto. Así que es importante que cada investigador, antes de comenzar a hacer su propuesta, revise cuáles son esas misiones y esas metas, no tan solo del instituto, de los institutos nacionales de salud, sino también del instituto en particular que tú pretendes escribir tu propuesta. Si es de alergia e inmunología, si es el de abuso de droga, si es el de abuso de alcohol, si es de mental health, si es de stroke and neurological disorders, ¿verdad? Que son las que están en esta tablita aquí, en NIH Institutes. NIH tiene dineros intramurales y extramurales. Cuando nosotros pedimos fondos a NIH son los extramurales, ¿verdad? Es lo que vamos a pedir. Luego que nosotros hacemos la propuesta, que nos da mucho trabajo hacerla y la sometemos, se tarda entre 8 y 10 meses en recibir los fondos si es que va a ser funded. Así que tenemos en un periodo de tiempo bien grande y tenemos que tenerlo en consideración. Si tenemos unos fondos que se están acabando, tenemos que empezar a escribir esa propuesta por lo menos año y medio antes de que esa propuesta se acabe para no perder el fondo subsiguiente. Es peer reviewed, se evalúa por pares. La decisión final es del concilio y del director del instituto. ¿Okay? Los pares le van a dar un score, va al concilio, el concilio decide el orden en que los scores se van a analizar, pero la decisión final es el del director. Y el director puede coger una propuesta que está ya que está en el área de funding line, ¿verdad? Y bajarla y subirla de abajo hacia arriba si esa propuesta cumple con una misión o un objetivo que ese instituto está interesado en particular. Así que esa decisión final la toma el director. Y deciden cuántos chavos se van a dar y se van a repartir propuestas hasta que hayan chavos ese año fiscal. Una vez se acaben los chavos, se acaban. De esa lista que tenemos ahí de los institutos, hay una que no es un instituto, que es el CRS. El CRS es el Center for Scientific Review. Es independiente a los institutos nacionales de salud, pero tiene un rol bien importante en tu propuesta. Esa propuesta va a ir allí primero. ¿Okay? Y ellos entonces van a asegurarse de que está bien hecha, que tiene todas las partes que tiene que tener. Y esa oficina asigna tu propuesta a un instituto y a un panel de revisión, a un study section. Muchas veces nosotros cuando escribimos la propuesta y queremos que vaya a un instituto en particular, hacemos un cover letter y decimos queremos que vaya a este instituto. Otras cosas que podemos hacer es escribir palabras claves en el título o en el abstracto que obliguen a esas personas a que lo envíen a ese instituto en particular. Por ejemplo, yo trabajo con demencia de HIV, de VIH, así que en mi título en algún sitio yo pongo HIV demencia, ¿verdad? Para que vaya a los institutos nacionales de mental health. ¿Okay? O lo puedo pedir en la carta cuando lo solicito. Ellos van a evaluar alrededor del 70% de las propuestas que se someten y mayormente todos los esfuerzos y los recursos son para que se lleve a cabo el proceso de peer review. Hay 6 divisiones, así que la propuesta va a ir a una de esas 6 divisiones dependiendo del tema, ¿verdad? AIDS, o Behavioral and Aging, Physiological and Pathological Sciences, Translational and Clinical Sciences, and Receipt and Referral, que es el donde deciden eventualmente dónde ponerlo. Así que es importante conocer que esto es independiente y muchas veces esta función, y a veces inclusive hasta cierto punto el study group, no sigue la misión
y la guía del instituto que tú quieres. Así que tenemos que tener mucha perspicacia en que si va a ir al study group, por ejemplo, a mí me va al study group que es NEAD, el Need Group, buscar cuál es ese study group, quiénes están sentados ahí, qué trabajos hacen, asegurarte que tengas un poquito de cada uno de ellos allí o que puedas contestar preguntas que ellos se puedan hacer. Así que tienes que hacer un search de quiénes están sentados en ese study group al escribir la propuesta. Pero no necesariamente ellos están acorde o funcionan de mano a mano con la misión y los objetivos del instituto. Si hay representantes del instituto allí en el study group que dicen esto es lo que nosotros queremos, así es que nosotros vamos, ¿verdad? Esta es nuestra línea, pero en la discusión a veces eso se pierde. Y es importante que lo sepamos, así que tenemos que escribir para NIH y tenemos que escribir para el study group que lo va a recibir. Eso es malo cuando van a un special panel que nosotros no sabemos quién va a estar allí escogido para revisar tu propuesta. Así que toda propuesta que se someta a NIH tiene que venir como una respuesta a un Funding Opportunity Announcement. Y ahora más que todas son electrónicas. Hay que buscarla, hay que bajarla y llenar los formularios. Y tiene que contestar un Funding Opportunity Announcement. Los tipos que son los parent announcements, ¿verdad? Que son los que son investigator initiated o unsolicited. Y se dividen entre lo que ellos llaman PA, que son program announcements, RFA, request for application. El instituto tiene un interés en particular en hacer eso. Por ejemplo, NIMH, que Mental Health, tiene un interés en estudiar aging y HIV y hay un request para septiembre. Y tenemos que estar pendientes de que eso surja, ¿verdad? Aquí los a buscar o que te los envíen. O un request for proposal, que es un poco diferente, ¿verdad? Pero es un interés en particular de ese instituto. El parent announcement es iniciado por el investigador, ¿okay? No hay nada específico que tiene que tener en la application, excepto que tienes que seguir las instrucciones que están ahí. No todos los centros o los institutos lo tienen, así que lo tienes que buscar. Si a ti te interesa ese instituto, tienes que buscar bien qué es lo que te ofrecen y dónde tú caes dentro de los program announcements que ese instituto tiene. Y ahí les pongo la referencia, ¿verdad?, de cómo irlos a buscar. Y ahorita voy a entrar a la página para familiarizarnos un poquito, ¿verdad? Yo sé que lo han hecho, pero vamos sobre la marcha y si hay alguna pregunta, pues la contestamos también. Así que el NIH tiene estos program announcements muchas veces en base a unos intereses en particular de la misión de ese instituto. ¿Okay? Pero el investigador es el que decide cómo va a utilizar ese program announcement y qué enfoque le va a dar. Los PA, que son los más comunes, ¿verdad? Siempre van a los paneles estándar. Ya tú puedes buscar los paneles estándar en los study groups, están publicados. Estas personas están ahí 3 años y al cabo del 30 de junio, al cumplir el tercer año, se van, vienen nuevos. Hay otros que son temporeros que entran y salen, pero ya más o menos la composición tú la puedes conocer y la puedes buscar de antemano. Es importante mencionar que el dinero que tiene ese instituto se va a dividir entre todos esos program announcements. ¿Okay? No es que el programa announcement tuyo tiene tanto dinero, ¿verdad?, para 5 o 6 propuestas. Se va a dividir global. El PAR es un programa announcement, pero que lo revisa el instituto. ¿Okay? Tiene un interés particular y no quiere que vaya al study group usual y puede ser un special panel. Ese special panel nosotros solamente no sabemos quién está allí. Así que es un reto cuando escribimos esa propuesta porque tenemos que pensar cuáles serían los posibles evaluadores que van a evaluar nuestra propuesta. El PAS también es un programa announcement, pero este en particular tiene dinero separado. El instituto tiene tanto y tanto interés en que ese tema se desarrolle que saca de esa partida que tiene unos dineros y dice yo voy a dar tres propuestas en este tema en particular. ¿Okay? Entonces ahí uno tiene más oportunidades, si la propuesta es buena, de conseguir fondos. Al igual que el RFA. El RFA es un interés bien particular de ese instituto, tiene diferentes deadlines y tiene diferentes study groups y tiene dinero separado para ello. Pero lo malo de los RFAs es que solamente salen con un aviso de corto plazo, solamente son menos de 3 meses, son bien competitivos y entonces no lo puedes resometer, a menos que lo resometas con un programa announcement.
Los tipos de grants, el que más, más prestigio tiene es el R01, es el que se concibe ya para un investigador que está establecido, un Senior Investigator. Dentro de la línea R está el RO3, que es una más pequeña, que tiene fondos limitados alrededor de 50,000 para estudiar mayormente feasibility, si se puede hacer un estudio en particular. Si uno tiene un cuestionario, quiere administrarlo, ver cómo se puede hacer. O si tienes una técnica que quieres averiguar cuán reliable es, lo puedes hacer, porque no son muchos chavos. Y el R21, que es de alto riesgo y altamente innovador. Ese dura 2 años nada más, $275,000 en total. El R1 son 250 hasta 5 años por año. Los Key Awards son para, como les dije ahorita, para individuos jóvenes o personas que están mid-career que quieren cambiar. Es bien importante, ellos tienen su Training Study Group, pero es bien importante en este Key Award que se miden varios renglones en particular y con el mismo peso. No tan solo la ciencia que estamos proponiendo, sino que se evalúa el investigador mentor, se evalúa el estudiante, que se considera el trainee, ¿verdad? Cómo fuiste de estudiante, y se evalúa también entonces el Career Development Plan. ¿Qué cosas nuevas tú vas a aprender? ¿Cómo se va a evaluar eso? Y cómo tú vas a demostrar que esas áreas a aprender las lograste. Que pueden ser áreas a aprender, que pueden ser de estadística, o pueden ser cursos, o puede ser una maestría postdoctoral en investigación clínica, o puede ser técnicas nuevas de laboratorio, etcétera. Pero tiene que estar bien, bien descrito. Y eso pesa igual que la ciencia que se envíe. Se miden esas 4 cosas igual, al igual que el apoyo de la institución. Los iniciados por los institutos, que es el RFA y RFP, es para estimular áreas que decide NIH que quiere que se promuevan. El RFA, como dije ahorita, es un Request for Application, el investigador la puede solicitar, es un tipo grant, mecanismo grant. El Request for Proposal, el instituto puede contactar a este investigador para este tema en particular y es un contrato. Por ejemplo, recientemente nosotros colaboramos con el doctor David Sela, que es de Chicago, que él hizo una investigación sobre un cuestionario de calidad de vida en distintas condiciones de neurología para el Toolbox de NINDS, de los Institutos Nacionales de Neurología y Stroke. Pero fue que NINDS lo contactó a él y le hizo un contrato para que él hiciera este estudio. Él lo diseña. Dice quiénes va a buscar, cómo lo va a evaluar, qué tipo de evaluaciones va a usar, qué tipo de preguntas, etcétera. Él lo diseña, él decide cómo se va a hacer, cómo se va a analizar, etcétera, pero es un contrato con los institutos nacionales de salud en INDS en este en particular. Y eso es diferente, ¿verdad? Y están los awards minoritarios, que ahora hay que estar pendiente, ¿verdad? Si ese lenguaje cambia con los cambios nuevos que hay sobre minoría, pero es importante que sepamos que nosotros cualificamos para lo que se llama un S11, que es un Collaborative Neuroscience Research Award, CNS Award. Los K Awards, hay K Awards para minorías y underrepresented investigators, que nosotros también cualificamos. Los U54 como el Centro de Cáncer o el SNRP, Specialized Neuroscience Research Program, o el PRCTC. Y Health Disparities, que ahora hay un instituto, ¿verdad?, de disparidades, y hay que ver entonces cómo ese instituto va a estar funcionando. Entiendo que como instituto va a tener program announcements y RFAs, ¿verdad? Y va a tener fondos, así que hay que ver cómo eso va a cambiar y cómo nosotros podríamos beneficiarnos, ¿verdad?, de eso, o ser competitivos en esa área. Esto es un ejemplo de un program announcement. Este es un poquito viejo, salió en el 2009. Pero este es el número, ¿verdad? El program announcement, este es el título, este es el tipo de propuesta, un tipo R1. Y ahí entonces, ahorita vamos a buscar algunos, si ustedes quieren en particular, te dan todos los detalles de las cosas que ellos quieren, cuáles son los temas en particulares que ellos quieren que se evalúen, y te dan varios, tú puedes escoger uno o combinaciones de varios. Te dicen qué investigador es elegible o no, qué instituto es elegible o no, cuántos más o menos propuestas se van a otorgar, cuándo se va a evaluar, cuánto dinero más o menos se va a dar, cuánto es el máximo, cuánto es el mínimo y cómo se va a evaluar esa propuesta. Y cuál es bien importante al final, te van a poner las personas contacto.
Si tú tienes alguna duda, las personas contacto. En particular, y quise traer mi experiencia con este programa announcement venció y volvió, fue reissue. Muchas veces tenemos un programa announcement que vence y dice, ay, ¿ahora qué yo hago? Si yo lo quiero resometer y venció, ¿verdad? A veces se hace de nuevo, se hace un reissue, ¿verdad? Y este es un reissue, ¿verdad? Pero entonces y yo soy bien compulsiva, y los que me conocen saben que yo soy bien compulsiva, pues yo me lo volví a leer de tapa a tapa y me di cuenta que en un lado decía que la fecha límite para someterlo era mayo 9 y en el otro lado decía que era mayo 5. ¿Qué pasa? Que para mí es importante porque mi fecha límite es mayo 7. Así que yo no sabía si en realidad yo podía resometer mi propuesta utilizando este programa announcement porque habían dos fechas diferentes. ¿Okay? Así yo me comuniqué con el program director y entonces ellos reevaluaron, tuvieron que volverlo a escribir y me dijo, usted tiene toda la razón, tenemos que cambiarlo, ¿verdad? La fecha es 6, así que yo lo pude someter porque mi fecha límite era el 7. Así que pude entonces beneficiarme de eso. Así que podemos comunicarnos con ellos. Bien importante comunicarte con tu program officer. Recientemente nosotros sometimos una propuesta y muchas veces cuando la escribimos inicialmente ese specification page ponemos muchas cosas porque pues nos emocionamos mucho con lo que queremos hacer y lo ponemos bien grande. Pero el program officer te puede decir, pues mira, deberías disminuirlo. O sea, no te va a decir exactamente qué hacer, pero te puede decir, puedes disminuirlo, tienes 4 aims, trata de hacerlo en 3. En 2, como que se repite en el en 3, no lo puedes consolidar. Te puede decir, como nos dijeron a nosotros, mira, biomarcadores en HIV demencia para nosotros es una prioridad, así que esta propuesta es importante que se someta. Me gustaría que me dijeras si la vas a someter o no para yo estar pendiente. O bien te puede decir lo otro, eso para nosotros no es prioridad, pero si tú quieres someterla, la sometes, ¿verdad? Pero tú tienes entonces una idea de dónde tú estás parado en ese instituto que es eventualmente que tú quieres que te evalúe la propuesta, ¿verdad? Así que esas personas son bien importantes, conocerlas, saber quiénes están y comunicarte con ellos. Ellos están ahí para eso, para contestarte las preguntas. Así que, y esto usualmente lo que pasa con una propuesta de NIH, ¿verdad? En este caso un ARO1 va a llegar al centro de Scientific Review que va a asignarlo a un Study Section y a un instituto. El Study Section va a determinar la prioridad, eso es el scoring. Ellos se sientan, usualmente la ven 2 o 3 personas, con suerte 4, ¿verdad? Y te van a dar un score. Ese score va de nuevo al instituto y entonces el instituto recoge todas las propuestas y las pone en el ranking de acuerdo al score. Y entonces dependiendo de los scores, ellos tiran una línea diciendo de aquí para arriba vamos a llevarlas al concilio. El concilio evalúa esa posibilidad y determina si son buenas o no para que siga adelante y eventualmente el que decide es el director de ese instituto hasta que se acaben los chavos. Y obviamente si los chavos, la asignación de fondos del gobierno federal es menos, pues menos propuestas se van a estar funded, ¿verdad? Menos propuestas van a recibir fondos. Es bien importante que sepan, ¿verdad?, cómo conseguir estas grants, ¿verdad? Ahí están las direcciones, cómo accesarlas. Tienen que hacer su research. Ustedes tienen que con calma entrar a la internet, buscar los institutos, buscar los temas, cuáles son las misiones, si yo encajo o no encajo, si mi tema va o no va. Puede ser que tú tengas un tema que vaya en 2 áreas, por ejemplo, si vas a estudiar Metabolic Syndrome y HIV, y HIV demencia, pues puedes buscar NIMH, que es Mental Health, pero a la misma vez también hay un instituto de diabetes si lo quieres hacer por Insulin Resistance y quizás entonces ahí también. Así que pero tenemos que ver qué énfasis tú le vas a dar. Por ejemplo, a mí me pasó recientemente que escribimos un R21 para HIV demencia y lo enviamos para el study group de NIMH, Mental Health. El director me llama y me dice, oye Valerie, yo lo voy a enviar mejor al de Behavior. Ok. ¿Qué pasa? Que en el Behavior estaban, la mayoría de los de Study Section eran psicólogos y neuropsicólogos. Y mi propuesta estaba escrita con énfasis en HIV demencia, pero no tanto en neuropsicología. Así que eso para mí no fue beneficioso, porque ellos me evaluaron como ellos evalúan todas las otras propuestas, en base mayormente peso de neuropsicología y behavior, y no tan solo la manifestación de HIV demencia y sus condiciones más ciencia, ¿no? Así que por un lado fue un beneficioso para recibir score, pero por otro lado las críticas fueron bien severas porque nosotros no escribimos una propuesta para ese study group. Así que tenemos que estar pendientes cuando se escribe una propuesta, quién se la va a estar dirigiendo.
Y otra cosa que quiero compartir con ustedes que me pasó, pues que pues, aprendemos de los errores de los demás, ¿verdad? Y es que nosotros hicimos una propuesta para la renovación del Specialized Neuroscience Research Program, el SNRP, del cohorte con HIV demencia en mujeres. Y cuando hicimos la presentación oral para el site visit de NIH, vino una señora que se llama Eileen Martin, que ella corre el cohorte de mujeres en Chicago. Y yo no había puesto nada de sus referencias en la propuesta. ¿Ok? Entonces ella muy amablemente me lo dijo. Tú no pusiste nada de tu propuesta de nuestro trabajo, ¿verdad? Así que yo estaba comenzando, esas cosas pues nos pasan. Así que tenemos que estar bien sensibles, que tú no sabes quién va a estar en ese study group. Y esa persona se puede enojar, se puede ofender, puede entender que tú no le estás dando mérito a sus estudios, ¿verdad? Así que tenemos que ser sensibles, porque si fuera al revés, lo pensaríamos igual, ¿verdad? Sensibles en eso. Las áreas se pueden enmendar. Yo después di un viaje a Chicago y la visité y vi lo que ella estaba haciendo, etcétera, ¿verdad? Y le pedí muchas disculpas. Y entonces ya podemos colaborar. Pero son importantes esos detallitos que a veces uno no piensa, puede hacer una marca bien fuerte cuando tú estás sometiendo una propuesta para fondo. Yo quería ver si podía entrar aquí. Esta es la página de NIH, ¿ok? Y si ustedes ven a Grant Funding, yo imagino que ustedes han entrado ahí, ¿verdad? Grant Funding, aquí entonces es la página que más, ¿verdad?, que deberíamos buscar cuando buscamos para fondos. Importante mencionarles el report. Report son todas aquellas propuestas que ya tienen fondos. Y si ustedes quieren hacer algo en particular en una área, por favor revisen el report, que no vaya a ser que haya ya 10 personas haciéndola. Porque si hay 10 personas haciéndola, no van a invertir chavos en ti, porque ya invirtieron en 10. ¿Okay? Si no hay nadie haciéndola, quizás tampoco, porque no es una prioridad para ellos. Así que tenemos que tener cuidado. A menos que tú creas que esa que nadie lo está haciendo, lo tuyo es bien novel y que lo puedes justificar bien, pues entonces te corres el riesgo, pero tampoco podemos estar muy al frente de la ola. Así que tenemos que tener un balance ahí. Pero siempre revisen el report para ver quién está haciendo el trabajo similar a ustedes y qué cosas están publicando ya. Así que cuando vamos a Grants Funding, buscamos entonces aquí. Puedes decidir qué tú quieres buscar, ¿verdad? Si lo quieres buscar por RFA, por Active PA en general, ¿verdad? Y usas las palabras que tú quieras. Y entonces eventualmente pues puedes conseguir, por ejemplo, este fue una que nosotros sometimos ahora, que es un R21. Y lo que pasó fue que nosotros lo que queríamos escribir no tenía un programa announcement con el tema en particular. Nosotros estábamos buscando un biomarcador para HIV demencia y no había un programa announcement para eso. Pero este instituto en particular tiene un programa announcement, Investigators Initiative, abierto a cualquier tema. Es un riesgo, porque no hay un tema en particular que ellos quieren, ¿verdad? Por eso tuvimos que llamar al director y ver si realmente ese tema les interesaba, ¿verdad? Y él nos dijo que sí. Pero entonces si no encuentras algo que realmente te llena lo que tú crees que vas a hacer, está esta alternativa, no todos los institutos lo tienen, lo tienes que buscar. Y ahí entonces está abierto a cualquier tema que tú quieras. Pero yo les aconsejo que no lo sometan a menos que hablen con el director primero para ver si ellos están dispuestos a evaluar una propuesta como la suya. ¿Okay? Es bien importante revisar este documento. Aquí, por ejemplo, les dicen cuáles son los institutos que están envueltos, ¿verdad? Y ahí pues tienes varios y a veces tú puedes decir, pues mira, yo puedo combinar dos institutos, NINDS por neurología y mental health porque estoy trabajando con demencia, ¿verdad? Y varios institutos pues puedes asignarse un primario y un secundario y tienes alternativas de conseguir un chispito de fondos de un lado y un chispito de fondos del otro, ¿verdad? Te tienen las fechas, que es bien importante revisar las fechas cuando te va a tocar someterlo, si tienes que someter una carta de intención o no, si la carta de intención es requerida, es obligada o es recomendada, ¿verdad? No siempre, no todo el mundo la necesita. Y entonces después te va a dar entonces la razón de ese programa announcement, los mecanismos, cuántos van a dar, el máximo de la cantidad de dinero que te van a dar por cuánto tiempo y los temas que ellos recomiendan, ¿verdad? Entonces toda la información es bien importante leerla. Una de las recomendaciones que yo tuve una vez de uno de nuestros miembros del External Advisory Committee fue: lee Program Announcement y utiliza palabras claves que están en el Program Announcement para tú escribir tu propuesta también.
y haz énfasis al programa announcement. En algún sitio dice que tú estás escribiendo esa propuesta para ese programa announcement. Por ejemplo, yo estoy escribiendo uno para gender differences y la persona que lo evaluó no le interesaba gender differences y no le gustó el tema. Y él me dice, pero si tú no le pusiste en algún sitio que tú estabas contestando específicamente un programa announcement para gender difference, la perspectiva de esa persona cambia. ¿Okay? Porque ya sabe que tú lo estás escribiendo porque ya hay una petición para ese tema en particular. ¿Okay? Así que esos detallitos son bien importantes. Claro, las propuestas ahora son mucho más cortas, tenemos límite de espacio, así que hay que ver cómo nosotros podemos ser creativos en utilizar esa información. Quizás al summary lo puedes poner o al principio la meta que queremos es, y vamos a utilizar este mecanismo, ¿verdad? Pero dale a ese reviewer la información de que tú estás sometiendo para eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Así que nosotros no podemos estar mirando la página de NIH todo el tiempo. Y cambia todo el tiempo, y hay program announcements que salen a cada rato, y hay RFAs que salen a cada rato. Así que hay forma de que ustedes pueden suscribirse a anuncios de los distintos institutos y les van a estar enviando, cada vez que sale un funding opportunity, le envían un email. Este es el funding opportunity que salió ahora, este RFA salió ahora, a veces no nos compete, a veces sí. Yo estoy suscrita al de alergia e inmunología, y ese instituto es bien bueno porque tiene un newsletter que dice qué hacer si. ¿Qué hacer si tu propuesta fue un score? ¿Qué hacer si la tienes que resometer? Con las guías nuevas de ahora se recomienda tal cosa. Y te ayuda a tú tener una idea de qué hacer, ¿verdad? Así que es importante escoger los institutos que a ustedes les interesa, suscribirse a ese instituto para los anuncios y recibir esos anuncios. De lo contrario, van a estar entrando continuamente a la página para verificar qué hay. ¿Ok? Vamos entonces ahora a hablar sobre las fundaciones. Las fundaciones son similares, pero a la misma vez bien diferentes. Usualmente es que alguien dio chavo, los regaló, ¿verdad? Alguien que tiene mucho dinero se enfermó con una condición, vamos a suponer esclerosis múltiple, y decide donar parte de su fortuna para crear una fundación para hacer investigación en ese tema. También son de Investigator Initiative o iniciados por la fundación. La fundación quiere, por ejemplo, el de Bill Gates quiere hacer un estudio para prevenir HIV en adolescentes en el Congo. Y eso es lo que ellos quieren. Y esas son las propuestas que ellos van a evaluar. Y son bien limitadas porque son un tema en particular. Pero tienes que buscarlas y verlas, ¿verdad? Porque a lo mejor ese que envían este año te compete a ti. Y tú cualificas bien para esa fundación, ¿verdad? Para ese momento. Se evalúan un poco diferente, aunque se escriben bastante similar. Más bien, hay algunas Disease Foundation. Yo les puse este site para que lo vieran. Se llama Foundation Center y ahí están todas las fundaciones registradas, las puedes buscar, ver cuáles son los temas nuevos, qué áreas te competen o no, si puedes solicitar o no, si esa fundación te ayuda al tema que tú quieres, si tiene un tema en particular, cuáles son las fechas, que no siempre son iguales que las de NIH, si tienen unas restricciones en tamaño de página, cómo se escriben. Algunas son similares a NIH, pero otras no necesariamente. Así que ahí las puedes buscar y tener una idea de cuáles son las que te competen mejor. Para dar algunos ejemplos, pues está el Gates Foundation, que es de HIV, el Robert Wood Johnson Foundation. Están las de sociedades especiales como la American Heart Association, American Cancer Society, la American Academy of Neurology, National Multiple Sclerosis Society. Entonces tú las buscas dependiendo del tema, ¿verdad? Eso es para dar ejemplos. Usualmente son para investigadores jóvenes y la cantidad de dinero es mucho menor que la de los institutos nacionales de salud, pero por lo menos te ayudan para conseguir datos preliminares para entonces escribir una propuesta más grande. Y también publicar, es bien importante que publiques porque si no demuestras productividad, entonces no te evalúan como un buen investigador. Son mucho más pequeñas, pero bien importante que la evaluación y el scoring lo decide un proceso ejecutivo. A veces, por ejemplo, el Lemon Society, yo sé que tienen un panel de evaluadores que se reúnen y evalúan las propuestas, pero no necesariamente. A veces solamente el Board of Directors decide qué propuesta va a dar chavos o no. ¿Okay? Es bien importante, como dije ahorita, buscar la fundación,
hablar con las personas que están allí, ¿verdad? Escribirle un email, llámalos por teléfono, pregúntales si lo que tú quieres hacer está consono con esa fundación, con lo que ellos quieren hacer, con lo que ellos quieren dar dinero. Describe lo que tú quieres hacer, cuál sería el próximo paso, ¿ok? Y ellos te pueden decir cómo someter la propuesta. También están las industrias, solamente las industrias son buenas para probar medicamentos o devices, ¿verdad? Equipos, instrumentos nuevos. Y muchos de ellos están dirigidos a tratamientos nuevos como clinical trials, doble ciego. Y es un reto, ¿verdad? Muchas de ellas, si son por medicamentos, pues tienes que estar ligado a la FDA y seguir las recomendaciones y las guías de la FDA. La pregunta es entonces, estamos maniatados, a veces esos datos no los podemos publicar si son negativos, a veces solamente estamos obligados a seguir las instrucciones de ellos y no necesariamente poder publicar aparte. Y esas cosas hay que negociarlas antes de aceptar un estudio de farmacéutica, si no es si es un estudio de farmacéutica Investigator Initiative, que es diferente, ¿verdad? Si es ya una que viene programada por ellos, pero tiene ciertas ventajas en el sentido de que pues nos podemos exponer a investigación, aprendemos del proceso, cogemos experiencia, ¿verdad? Y aprendemos de cómo se analiza unos estudios y podemos negociar una publicación o el uso de esos datos para otros análisis, pues sería mucho más beneficioso. Esta es bien importante. Yo comencé mis estudios usando soporte de la institución intramural de esta institución. Tienes que buscar para tú generar tus datos preliminares, de lo contrario no vas a poder escribir una propuesta, porque inclusive para los R21s que son high risk y highly innovative, ellos te dicen que no requieres datos preliminares, pero ellos esperan evaluar datos preliminares cuando las sometes. Así que no deberías someter ninguna propuesta sin datos preliminares. Así que estos solamente son dineros que están aquí en la institución, son de cantidad mínima. Están restringidas a investigadores jóvenes o facultades jóvenes, como los estudios pilotos o compra de equipos. Aquí en el recinto yo empecé con Copernic, ya eso no existe, ¿verdad? Tienes que buscar en cada institución qué se ofrece. Ahora tenemos los pilotos de PRC-TRC, ¿verdad? Que es una alternativa. Los que siempre están conmigo saben que yo les digo, escribe la propuesta, escríbela como si fuera para NIH. Así tienes la experiencia de cómo lo vas a escribir, cómo vas a tener una evaluación, vas a evaluar cómo se recibe, si tu idea la pudiste transmitir adecuadamente, si fuiste clara, si se entiende. ¿Okay? Porque muchas veces la escribimos y entendemos que está perfecta, pero otra persona la lee y dice, yo no entiendo esto, ¿verdad? Y por lo menos eso es interno y no deberíamos sentirnos muy amenazados. Mientras más propuestas escribamos, más expertise vamos a tener en cómo escribirlas. Porque esto tiene que ser bien creativo. Por ejemplo, el R21 son 6 páginas, el R1 es 12. Así que tenemos que escribir bien conciso, tenemos que escribir una historia que capte la atención desde el párrafo 1 y que esa persona la pueda leer a las 3 de la mañana con el mismo interés que si la leyera a las 10 de la mañana. Y entonces están las de enviar score y me imagino que dependiendo de las instituciones habrán otras. También recuerden las que mencioné al principio, si tienes un mentor que tiene dinero y tú tienes una idea que puede expandir el trabajo de ese investigador y ese investigador tiene la capacidad de subsanar tu investigación, es una forma mucho más sencilla, no tienes que escribir la propuesta y puedes generar datos preliminares.